Listo, muy bien. Después de este breve receso, entonces vamos a continuar entonces con nuestra clase. Ya espero que estén preparadas y listas para dar inicio. Listo, entonces la mecánica es muy sencilla. Empezaremos con el artículo 1 de la ley 1314 del 2009. Sabemos que esta ley es la que nos ha permitido que en Colombia se implementen las normas internacionales y que se deje utilizar tanto la norma local. Listo, entonces es la que dio apertura al proceso de convergencia en nuestro país y pues también nos permitió que se implementaran pues cada uno de los marcos normativos. Listo. Entonces, Jimena empieza con el artículo 1, apenas ella termine de hablarnos acerca del artículo 1, damos de pronto algunas precisiones y continuaremos con el artículo 2 y así sucesivamente. Listo. Entonces, Jimena, la escuchamos con el artículo 1. Cuéntenos a ver qué leyó Jimena. Cuéntenos a ver. Profe, buenas noches. Buenas noches. Listo, profe. Pues yo ya vi el artículo 1, lo leí y Sí, depende más que todo como de que por medio del Estado y en cabeza del presidente se conforma, se conforma un sistema que sea homogéneo, fácil de entender para las empresas, para los nuevos inversionistas, para las personas naturales, para las personas jurídicas, y que sean como globalizado, que todo lo que sea a nivel internacional, que tanto se hable el mismo idioma, pues contable, por decirlo así, que más que todo se cumpla esas condiciones. Pues eso fue lo que más o menos pude pues como entender del artículo 1. No sé qué más puedo decir, profe. listo, no, tranquila, eso es. Esa es la idea central de ese artículo 1. No se preocupe que vamos a dar de pronto alguna claridad adicional y listo. Listo, yo creo que ahí ya van a empezar a ver eh, la presentación. Esta presentación también se las voy a, a compartir. Listo, para que ustedes la tengan. Ahora es más ratico, se las envío al grupo. Sí, miren que en ese artículo 1 se habla básicamente del objetivo de esa ley, de la ley 1314 del 2009. Esta ley para nosotros la tenemos que tener siempre, siempre, siempre allí, tenerla allí muy presente. Es nuestro referente principal. Con esto se dio apertura al proceso de convergencia en nuestro país con respecto a las normas internacionales. Ve, a propósito, antes de hablarles de este artículo 1, ¿ustedes entienden qué es convergencia o no? Pues yo aquí estoy diciendo que convergencia y cada rato digo que convergencia, pero no sé si ustedes comprenden la definición de convergencia. No, profe, pues yo no, por lo menos yo no, pues no sabría qué significa eso. Profe, convergencia podría ser que el cambio. El cambio. Sí, básicamente el proceso de convergencia ¿en qué consiste? En que Colombia hace una adopción de las normas, pero de manera más bien armonizada, ¿listo? Entonces nosotros en el proceso de convergencia hace parte de esa implementación gradual en nuestro país de las normas internacionales. Listo, entonces en Colombia no se dijo de un momento a otro, se implementan las normas internacionales y a partir del 1 de enero del 2010 aplican las normas internacionales y como sea se aplican en su totalidad. No, se dio un proceso para que se haga el proceso de depuración, de conversión de saldos, luego se hace... una vez que se hace la conversión de saldo, entonces se empieza la implementación durante un año hasta que se generan ya los primeros estados financieros con los principios de las normas internacionales. Entonces, eso es un proceso de convergencia, es decir, como lo acaban de mencionar ahorita, el hacer el cambio. Listo, pero el cambio no se da así de una noche a la mañana, sino que se da de manera pues gradual y dentro de unos plazos y unos tiempos y con un procedimiento pues a seguir. Listo, eso es convergencia. En Colombia, las normas internacionales se dieron bajo el modelo de armonización. ¿Qué quiere decir armonización? Pues que se cogieron las NIF, es decir, la fuente,
que son las normas internacionales que emite el IFRS, y se adaptaron al sistema colombiano, ¿sí? Entonces, si usted compara la NIF tal cual como está a nivel internacional, puede tener algunas diferencias frente a la forma en cómo se aplican en el país. ¿Listo? Colombia lo que hizo fue armonizar, no adoptó. ¿Listo? Adoptar es coger las normas tal cual como están en el exterior y aplicarlas idénticas, mejor dicho, coger y transcribirlas y ponerlas en Colombia. Sí, Colombia no hizo proceso de adopción, sino un proceso de armonización, es decir, cogió la norma internacional y la adaptó a nuestro país. ¿Listo? Entonces, por si más adelante les preguntan o algo, entonces sepan que en Colombia no se dio un proceso de adopción de normas, sino que lo que se hizo fue armonizar, es decir, coger la norma internacional y adaptarla al contexto colombiano. ¿Listo? Bien, entonces tenemos la ley 1314. ¿Qué menciona en ese artículo 1? La compañera Jimena nos explicó en qué consiste. Sí, solo mencionar lo siguiente, para poder generar cambios, entonces eh, a través de esta ley se intervino la economía. ¿Listo? Entonces, uno de los objetivos de esa ley era intervenir la economía, limitando en cierta parte la libertad económica. Básicamente, a través de esta ley, lo que se buscó fue sacar normas de contabilidad, normas que aplicaran a los reportes financieros y normas que le brindaran una mayor calidad de la información. ¿Listo? Entonces, uno de los objetivos de esa ley es brindar ese tipo de normas regular. ¿Listo? ¿Por qué se limita la libertad económica? Pues porque se empiezan a establecer una cantidad de parámetros, ¿sí? Que lo que hacen es pues que a todas las empresas pues deban obligatoriamente ceñirse a las normas. ¿Listo? A las normas, en este caso las normas internacionales de información financiera, las NIF. ¿Listo? Adicionalmente, las normas de aseguramiento. Las normas de aseguramiento reciben el nombre de las NIA, Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información. ¿Listo? Y las normas contables, que ya sabemos que eran lo que anteriormente se llamaban las NIC, pero que ahorita están inmersas en las NIF. ¿Listo? ¿Para qué se hizo eso de esa ley? Pues para que hubiera un lenguaje común, digámoslo así, a nivel de información financiera. Entonces, que se contara siempre con una manera mucho más uniforme de presentar la información, lo que nos dijo ahora Jimena, de que eso fuera mucho más homogéneo y que al mismo tiempo pues tuviera una mayor calidad. ¿Listo? ¿Qué se busca a través de esa ley 1314? Pues que los estados financieros, así como está en la diapositiva, pues sean más comprensibles, más transparentes, se puedan comparar fácilmente, que la información sea mucho más confiable y pues que con base en eso, pues se puedan tomar las decisiones que correspondan. ¿Listo? Hay casos que se han dado, por ejemplo, antes de las normas internacionales, por ejemplo, una empresa en Colombia tenía que hacer una negociación con con unos japoneses. Y entonces los japoneses estaban en su momento aplicando normas internacionales y cuando eso Colombia estaba todavía con la norma colombiana. Y entonces le dijeron a esa empresa que por favor le presentara los estados financieros y ellos les presentaron sus estados financieros para hacer el negocio. Y ellos le dijeron que no, que esos estados financieros no eran confiables, que por favor prepararan los estados financieros con base en normas internacionales. Entonces, esta empresa cogió, pagó una cantidad de dinero a unos asesores de una firma de auditoría que le convirtieran los estados financieros a normas internacionales. Y pues esta firma cogió y le convirtió los estados financieros a normas internacionales, le hizo solo conversión de saldos. Y esta empresa con la que ellos se iban a hacer negocio les dijo, no, yo no necesito que me conviertan simplemente las cifras. Yo lo que necesito es que me preparen los estados financieros durante un año basados en los principios de las normas internacionales, en todos los fundamentos, en todos los postulados y con base en eso, ahí sí puedo hacer negocios con ustedes.
Entonces, fue una oportunidad muy grande de negociación que se perdió esa empresa de nuestro país porque en ese entonces no era obligatorio las normas internacionales, estábamos hablando únicamente de norma local. Entonces, con ese fin, con el fin de que las empresas puedan incurrir más en negociación a nivel internacional, pues en Colombia se tomó la decisión de que se adoptaran las normas internacionales. Pues lo de la empresa no es que basado en esa empresa entonces se implementaron, no, es basado pues en términos eh, del comercio mundial. ¿Listo? Entonces, importante, todos los interesados, las partes interesadas de las organizaciones tienen que conocer estas normas y basados en, en los estados financieros, pues se tomen las decisiones que corresponden. Básicamente, el enfoque de la ley está regulando la calidad de la información y pues que eso permita que se facilite más el comercio a nivel internacional. También se busca fomentar la información de manera electrónica. Ya ustedes saben que hace algún tiempo se implementó la facturación electrónica. En estos momentos la DIAN está con el tema de la nómina electrónica y demás. Entonces se está buscando que cada vez más se produzca la información electrónicamente. ¿Listo? Dentro de este mismo objetivo de la ley, dentro de este artículo 1, se menciona que la ley 1314 como tal no va a regular la contabilidad pública, ni la contabilidad presupuestal, ni la contabilidad de costos. ¿Listo? Solamente está hablando de la contabilidad enfocada al sector privado y no va a generar ningún tipo de influencia en la contabilidad pública, ni en la forma en la que se ejecuta el presupuesto público, ni en la contabilidad de costos. Es decir, lo que hemos aprendido nosotros a lo largo del tiempo de la contabilidad de costos no se modifica en nada por efectos de la ley 1314. ¿Listo? Solamente se modifica el aspecto financiero y las prácticas pues, que se deben implementar. Listo, entonces básicamente de eso era que se hablaba en ese artículo 1. Jimena nos dio las ideas principales, lo hizo muy bien. Simplemente pues le agregamos esta parte como para puntualizarla pues como un poquito. Listo. Jimena, muchas gracias. Sigamos ahora con Claudia Patricia. Claudia Patricia, ¿sí me está escuchando? Sí, profe, aquí estoy. Listo. Listo, Claudia Bueno, profe, Patricia. pues el artículo 2 pues, de lo que habla es que la presente aplica a todas las personas naturales y jurídicas, pues de acuerdo a la normatividad vigente y que están obligadas pues a llevar contabilidad, pues ya sean los contadores públicos, los funcionarios o pues las personas encargadas pues de realizar todos los estados financieros. Pues que se tiene en cuenta pues como los activos, los ingresos, el número de empleados, pues como para establecer la contabilidad que deben de llevar y que el gobierno pues da como unos permisos especiales a ciertas personas para llevar la contabilidad simplificada, pues como de acuerdo pues a los componentes que tienen las empresas. Pues habla como básicamente de eso. Listo, Claudia Patricia. Miremos que este artículo 2 nos incluye a todos nosotros. Entonces, todos nosotros como contadores, ¿sí? Ustedes que ya están a punto ya de terminar esta carrera, entonces ustedes tienen que leer muy detenidamente esta ley 1314. Sí, mire que a todos los obligados a llevar contabilidad, ellos son objeto de aplicar normas internacionales y esas normas pues están bien sea las NIF plenas, bien sea las NIF para pymes o pues la contabilidad simplificada. Listo, que básicamente pues la contabilidad simplificada está enfocada en términos más sencillos pues a las normas locales, listo. Pero igual todo está dentro del enfoque de normas de información financiera. Todos los que sean contadores, todos los que sean auditores, todos los que expidan certificaciones, todos los que preparen información financiera, deben hacer un análisis de las NIF. ¿Listo? Esto implica no solamente los que somos contadores de profesión, sino que también implicará a todos los que tengan relación alguna con todo lo que sea preparación de información financiera. Sí, esto va a implicar si hay auxiliares contables, si hay tecnólogos en contabilidad y
todos aquellos que proporcionen información financiera. Entonces, en las organizaciones contamos con diferentes áreas. Hay gente que está en cartera, gente que está en almacén, gente que está en ventas, gente que está en el área de compras y, en fin, todas las otras dependencias. Todos ellos siempre proporcionan información desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, los que son en los encargados de cartera, ellos tienen unas personas que están allí y están identificando que la gente sí pague a tiempo, están pendientes de quienes están en mora, están pendientes de generar ciertos descuentos por pronto pago y una cantidad de cosas. Esa información no necesariamente los que la hacen son contadores. ¿Sí? Hay administradores financieros, hay economistas, hay administradores de empresas, hay ingenieros industriales, toda una cantidad de personas que están allí construyendo información para nosotros en el área de contabilidad. Todos ellos deben saber que existe la ley 1314 y adicionalmente deben tener conocimientos, no a profundidad, pero sí tener herramientas importantes en el manejo de las NIF. ¿Listo? Entonces, ya de hecho, cuando se dan diplomados en NIF, cuando se dan seminarios en NIF, cuando se dan posgrados en NIF, muchos de los que asisten no son contadores. Muchos de ellos son economistas, muchos de ellos son administradores y de muchas otras profesiones. Entonces, fundamental, todos los preparadores de información de carácter financiero deben conocer normas internacionales de información financiera. Ya no son de exclusividad de los contadores. Obviamente nosotros, que somos pues los profesionales de la materia, pues conoceremos mucho más a profundidad, pero todos los demás que preparen esta información deben conocer de esta norma. ¿Listo? Las entidades que llevan contabilidad simplificada ya sabemos que son las del grupo 3, tienen unos requisitos, entonces ellos también deberán conocer de normas internacionales y conocer la parte del decreto que se enfoca a la contabilidad simplificada. ¿Listo? Todos aquellos que adicionalmente quieran hacer valer su información como un medio de prueba, pues tienen que conocer acerca de Ley 1314 y tienen que conocer acerca de las normas internacionales. Entonces, es que yo no estoy obligado a llevar contabilidad. Listo, pero usted quiere que la información que usted produce sea catalogada como un medio probatorio de sus actividades económicas. Entonces, conozca de normas internacionales. ¿Listo? Listo, Claudia Patricia. Muchas gracias. Continuamos con Ángela Vanessa. Ángela Vanessa, la escuchamos. Hola, profe. Hola. Bueno, profe, a mí me tocó el artículo 3. De Sí. lo que leí de él es que eso es como la información financiera y cómo se debe presentar. Que debe, o sea, qué normas específicas y normas técnicas, pues hablan más que todo como de los informes que uno presenta a nivel general, que deben ser, o sea, que deben ser de buena interpretación, que se puedan evaluar, analizar, que sirvan para informar no solamente pues al gremio, como usted lo estaba diciendo, de la contabilidad, sino a nivel general a todo el mundo, y que pueda ser comparable con los otros informes, supongamos, de un año a otro, y que pues que sea de una forma clara, completa y concisa. Pues fue lo que, pues a nivel general, lo que entendí del artículo. Listo, muy bien, Ángela Vanessa. Miren que en este artículo 3, como bien lo mencionábamos ahorita, la ley y las normas internacionales ya no son de conocimiento único y exclusivo de los contadores, sino que se amplía a los demás preparadores de información. Por lo tanto, todo lo que encontremos en las normas, todo lo que encontremos como conceptos, todo lo que encontremos como ciertas guías, como normas y demás, van a estar siempre enfocados a cómo identifico un hecho económico, ¿sí? Y muchos de los hechos económicos primarán por el hecho como tal, ¿sí? Por el suceso como tal, y no dependerán de que tengamos un documento soporte, ¿sí? Entonces, yo creo que el ejemplo más común que a ustedes les han dado es el tema, por ejemplo, de una venta.
inicialmente bajo normas locales, nosotros lo que hacíamos era que usted no registraba una venta en su contabilidad y usted no registraba un ingreso hasta que usted no tuviera la factura. Entonces, si no había factura, entonces no había venta y usted no podía colocar en la contabilidad la cuenta de ingresos de ventas, ¿sí? Usted no podía colocar, supongamos era una comercializadora, usted no podía colocar comercial por mayor y al por menor, tanto si no tenía una factura. Sí, eso no se podía y usted tenía que tener el soporte. Actualmente no es así. Sí, bajo las normas internacionales, si usted realiza una venta, así no tenga la factura, usted debe reconocer en la contabilidad la venta. ¿Y cuándo reconoce usted la venta? Cuando usted ha transferido todos los riesgos y responsabilidades a la persona. Entonces, supongamos usted le vendió un par de zapatos. Entonces, le vendió el par de zapatos a la persona X y usted ya le entregó el producto, ya la persona lo tiene en sus manos, la persona ya se lo llevó, ¿sí? Así usted no tenga la factura, el hecho de haberle transferido el bien a la persona y que ya esa persona está asumiendo los riesgos al llevárselo, ¿sí? Al llevarse el producto, eso ya se cataloga como una venta y entonces usted deberá ir a la contabilidad y registrar el respectivo ingreso. Sí, bien sea que haya sido a crédito o de contado, independientemente de cómo haya sido, usted ya no necesita el soporte de la factura para registrarlo contablemente. Usted debe registrar el hecho de que ya salió del almacén, de que usted se lo entregó a la persona y que la persona ya lo comenzará a usar o ya lo tiene bajo su riesgo. ¿Listo? Entonces, muy importante este artículo 3 porque habla de todos los compilados y todas aquellas fases que se siguen más bien para identificar un hecho económico y que ya no depende únicamente de su forma legal. Anteriormente estábamos muy mecanizados de que si no había un soporte, entonces usted no hacía un asiento contable, no registraba nada en la contabilidad. Actualmente no. Ya con el solo hecho de que pasó tal cosa, entonces usted tiene herramientas suficientes para reconocer contablemente algo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Veamos artículo 4. Yamilet, la escuchamos. Bueno, profe, el artículo 4 habla de la independencia y la autonomía entre la información financiera y las entre la información financiera y las normas contables y las de carácter tributario. Dice que, pues, que siempre van a prevalecer las de carácter tributario para fines fiscales. Es decir, que si entre la información financiera y los estados financieros se cometió, pues, yo lo entiendo, algún error, pero ya está lo tributario, se debe dejar como se presentó tributariamente e internamente se debe corregir o se debe cambiar, pero siempre va a prevalecer lo fiscal, lo tributario. Listo, muy bien. Esa es la idea de ese artículo 4, ¿sí? Hay una independencia y una autonomía de las normas tributarias. ¿Listo? Cuando se expidieron las normas internacionales de información financiera, lo que menos busca la norma internacional es incidir en la tributación de los países. ¿Sí? Entonces, si usted se va a poner a buscar, por ejemplo, en las normas internacionales, algo acerca, por ejemplo, del IVA o algo acerca del impuesto de renta o algo acerca del impuesto al consumo o de industria y comercio o cualquier otro de los impuestos, usted no va a encontrar nada allí, porque cada nación regula la tributación, pues de acuerdo a su contexto. Entonces, lo que busca la norma internacional es que los hechos se reconozcan financieramente como deben ser. Y pues que si o más bien como cada país tiene sus normas tributarias, pues entonces nada tiene que hacer la norma internacional para impedir una norma tributaria, sino que van a trabajar, digámoslo así, conjuntamente. ¿Sí? Entonces, la NIF no va a decir, mire, el IVA debe aplicarle tal tasa de interés, no, o debe aplicarle tal tarifa, o el hecho generador va a hacer tal cosa, no.
¿sí? Simplemente la norma internacional le va a decir, mire, los activos deben cumplir estas características, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos, ¿sí? Deben cumplir todas estas características, estas condiciones para que se reconozca. Adicionalmente hay un efecto en el tiempo y eso debe reconocerse. Adicionalmente hay unas tasas de interés y eso afecta las transacciones y todo eso deberá reflejarse en la contabilidad. Existe un mercado, entonces usted no puede dejar los activos así como así, debe compararlos con el mercado, ¿sí? Todo eso es lo que me dicen las normas internacionales, pero las normas internacionales no me van a impedir el ejercicio fiscal. Es decir, nunca se va a meter en la norma fiscal reglamentándola o diciéndole, mire, la retención en la fuente, aplíquela de esta y de esta manera. O la tabla de retención en la fuente que manejan en Colombia, aplíquenla más bien así, 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 y la recomendación es esta. No. En ese sentido, se debe conservar la independencia y la autonomía de las normas tributarias y las de información financiera. Por eso por acá se menciona que las normas expedidas en desarrollo de esta ley únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia. ¿Listo? Entonces, si hay una norma tributaria que no dice absolutamente nada o una norma tributaria que dice aplíquese conforme a las NIF, entonces pues solo en ese caso las NIF podrán tener alguna incidencia en la norma tributaria. De resto, no. Las normas tributarias que son las que aplican para la contabilidad fiscal, tienen total independencia frente a la norma financiera. ¿Listo? Siempre se va a generar de pronto alguna diferencia entre la contabilidad fiscal y entre la contabilidad financiera, ¿sí? Y cada vez que se generen esas diferencias, al final del año se hace una conciliación para que se evidencie, mire, bajo normas internacionales ocurre esto y de acuerdo con las normas tributarias, mensualmente se hacen estos registros y generan estas diferencias en tales cuentas. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Eso se llama una conciliación financiera y fiscal. ¿Listo? Eso se hace siempre cada vez que se cierra el periodo contable. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí apuntadito. ¿Listo? Entonces, continuaremos con el artículo número 5, que está a cargo de Claudia Jimena. Entonces, Claudia Jimena, la escuchamos. Bueno, profe, del artículo 5 decimos que las normas de aseguramiento de la información son las que se tienen como para el sistema compuesto por principios, por conceptos, por técnicas, interpretaciones y guías que regulen las calidades personales. Es decir, que son como la norma ética o el control de calidad que se le hace como a la parte a la información financiera, que se le da como eso. Esta tiene 2 parágrafos, que uno es que el gobierno nacional podrá expedir normas de auditoría integral aplicables a los casos que hubieran que practicar sobre las operaciones de un mismo ente diferentes auditorías. Y el parágrafo 2 es que los servicios de aseguramiento de la información financiera de que se trata este artículo sean contratados por personas jurídicas o naturales, deben ser prestados bajo la dirección y responsabilidad de contadores públicos. Es como más bien, es como decir que se les hace a la información financiera un aseguramiento en la parte, teniendo en cuenta la parte ética, la parte de responsabilidad, de control de calidad, de auditar, como de darle como una buena guía, pienso así, es lo que entendí. Listo, listo, Claudia Jimena, muchísimas gracias. Esa es la esencia del artículo 5. Recordemos que este artículo 5 nos brinda, digámoslo así, un aspecto muy, muy, muy importante para nosotros como contadores. ¿Qué nos está brindando? Nos está diciendo que el servicio de aseguramiento de la información lo ejercen contadores públicos. ¿Listo? ¿Qué es el aseguramiento de la información? Es que la información que se ha preparado de carácter financiero, pues es una información de alta calidad. ¿Listo? Entonces, ¿quién garantiza que esa información fue preparada con alta calidad? Los contadores públicos. ¿Listo? Entonces, nosotros como contadores
somos los llamados a garantizar que esa información sea preparada con bases de alta o de alto nivel de calidad. ¿Listo? Por eso este artículo tiene el enfoque siempre hacia la auditoría, ¿sí? Y hacia los mecanismos de control que se ejerzan para garantizar que esa información sea totalmente razonable y conforme a las normas internacionales. Entonces, de ahí que nosotros tenemos esa responsabilidad de garantizar que esa información cumpla con los criterios de calidad y con los criterios establecidos en las normas de aseguramiento de la información. ¿Listo? Ya sabemos, esos servicios de aseguramiento lo ejercen contadores públicos. ¿Listo? No pueden decir que va a asegurar la información o va a certificar que la información está bien, ni un economista, ni un ingeniero industrial, ni un administrador de empresas. No, solamente los contadores públicos. ¿Listo? Veamos artículo 6. Jimena, Profe, cuéntenos. bueno, más que todo el artículo 6 trata como de la unión de varias entidades públicas que en cabeza del presidente de la República, la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, expedirán principios y normas de interpretación y guías de contabilidad para el aseguramiento de la información, lo que decía mi compañera anteriormente. Eso más que todo es como de lo que habla este artículo, como de que ellos, estos entes crearon, expedirán principios y normas para la interpretación de la contabilidad de una mejor pues manera. Listo, Para Jimena. presentar al consejo de la contaduría. Al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Listo, Jimena. Muchas gracias. Mire que este artículo nos dice a nosotros quiénes son los entes que normalizan técnicamente la profesión y quiénes son los que regulan las normas en nuestro país. En este artículo se separan las entidades, ¿sí? Y dice qué realiza cada una. Entonces, por ejemplo, el Consejo Técnico de la Contaduría se menciona allí como el organismo de normalización técnica. Sí, ayer les mencionaba que el Consejo Técnico de la Contaduría era el que nos orientaba con respecto a la aplicación de las normas. Entonces, toda duda que ustedes tengan con respecto a las NIF y que el Consejo Técnico no haya publicado, entonces ustedes le hacen la consulta para que ellos les asesoren, para que ellos les resuelvan dudas con respecto a la aplicación de alguna norma. Entonces, es que yo estoy mirando la NIF número tal y entonces pues no tengo como mucha claridad. Yo identifico esto, esto y esto, pero en mi empresa o en la empresa en la cual trabajo, identifico lo siguiente y tiene estas particularidades. Entonces no encuentro la manera más adecuada de aplicar la norma. Entonces usted le hace la consulta, le plantea todo el contexto y el consejo técnico le brindará la respuesta, le va a decir, mire, basado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, entonces este aspecto no lo están teniendo en cuenta, este aspecto debe implementarse, debe hacer tales y tales y tales cálculos, lo ideal para este tipo de organizaciones es que se haga así, 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 así. ¿Listo? Obviamente, pues no le va a dar tampoco el detalle diciéndole, mire, entonces maneje tales y tales cuentas. No, eso pues ya tan al detalle no, pero sí le va a dar la orientación con respecto a cómo aplicar y qué metodologías se pueden implementar allí. ¿Listo? Entonces, Consejo Técnico de la Contaduría es el organismo de normalización técnica en Colombia. ¿Listo? Entonces, a ellos les vamos a hacer siempre las consultas que tengamos. Obviamente, pues que ellos no lo hayan publicado antes. Primero tenemos que estar enterados de qué ha venido publicando la contaduría, qué orientaciones, qué
qué información ellos han divulgado. ¿Listo? Entonces, Consejo Técnico de la Contaduría Pública es una de las páginas que tenemos que estar consultando permanentemente nosotros como contadores. Contaduría General de la Nación va a ser la encargada en nuestro país de regular la contabilidad pública. ¿Listo? Contaduría General de la Nación regula la contabilidad pública en nuestro país. Entonces, todo lo que... aquí hay alguien que trabaje en el sector público. ¿Alguna de ustedes 5 trabaja de pronto en el sector público? ¿O ninguna? No. No, bueno. Entonces, les cuento así de manera pues aparte pues de lo que les estoy explicando. Se necesitan gente que conozca de contabilidad pública en el país y lo necesitan no solo los entes públicos, también lo necesitan las firmas de auditoría. Entonces, a las personas que les guste la contabilidad pública, les invito a que empiecen a estudiar, a ingresar a la página de la Contaduría General de la Nación, a aprender lo que está allí publicado y a reforzar mucho los conceptos que se manejan en el sector público y en la contabilidad del sector público. Es importante que ustedes conozcan, que ustedes profundicen en la contabilidad del sector público, porque si bien el mismo sector público necesita profesionales que conozcan de contabilidad pública, también las firmas de contadores del país andan consiguiendo profesionales que sepan de contabilidad pública. Y la verdad es que somos muy poquitos los que conocemos de la contabilidad del sector público. Entonces, todo lo que a ustedes les den de contabilidad pública, aprovechenlo. Sí, la universidad también les da, creo que un módulo, una materia de contabilidad pública. Aprovechen esas clases que ustedes reciben y lean sobre contabilidad pública. De verdad que es muy enriquecedor y tienen ahí una fuente adicional de ingresos. Entonces ahí les cuento de manera general, por ejemplo, Deloitte, Pricewaterhouse, Ernst Young, ellos necesitan contadores que conozcan de contabilidad pública, porque ellos también realizan unos procesos de acompañamiento en estas entidades del sector público y pues la mayoría de los contadores se enfocan es a la contabilidad del sector privado. Entonces, importante que pues si les gusta y si les llama la atención, pues profundicen sobre este tema y ya vayan aprendiendo sobre la contabilidad del sector público, que de verdad que es un campo de acción adicional. Listo, entonces tenemos Consejo Técnico de la Contaduría, es el organismo de normalización técnica. Técnica, estamos hablando de aplicación de las normas, aplicación de las NIF y demás. Contaduría General de la Nación se dedica a regular la contabilidad pública del país. Entonces, todos los entes públicos necesitan aplicar contabilidad pública y quienes emiten los lineamientos de la contabilidad del sector público es la Contaduría General de la Nación. A propósito, hace poco la Contaduría General de la Nación realizó un congreso de contabilidad pública. Las grabaciones de ese evento están publicadas en la página de la Contaduría y pues ahí se pueden informar acerca de las últimas novedades que hay con respecto a contabilidad pública en el país, por si de pronto lo quieren mirar así en un espacio que ustedes tengan entre las 4 y las 5 de la mañana, que no tengan como que no tienen sueño. Entonces aprovechen y se meten allá a la página de la contaduría y ven esos videos que son muy, muy, muy enriquecedores. El Ministerio de Hacienda regula todo lo que tiene que ver con contabilidad y aseguramiento. Esto ya más enfocado desde el punto de vista del sector privado. ¿Listo? Entonces el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo van a estar regulando lo concerniente a contabilidad sector privado y el aseguramiento, es decir, lo que está relacionado con la auditoría. ¿Listo? Entonces, 3 entidades claramente definidas en la Ley 1314. Contaduría
Consejo Técnico y los ministerios, en este caso Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sí, de hecho les había comentado que en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ustedes pueden conseguir las NIF, se registran con el correo electrónico y acceden de fuente primaria a la información de las normas internacionales. ¿Listo? Muy bien, sigamos con artículo, artículo 7. Claudia Patricia. Sí, profe, pues en el artículo 7 habla de los criterios a los cuales se debe sujetar la regulación pues de esta ley y dice pues que para esa expedición de la norma de contabilidad y de información financiera, los ministerios de Hacienda y de Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo pues observan varios criterios y uno de ellos es pues que la información pública, pues, la contaduría debe ser abierta, transparente y de público conocimiento. También dice que le consideran las recomendaciones y observaciones que sean formuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y también por los organismos responsables pues, del diseño y el manejo de la política económica. También dice que, pues sí, habla básicamente es como eso, que la divulgación de la información pues debe ser siempre como transparente y que debe ser pública, o sea que todos podemos tener acceso a la información y que siempre está pues verificada y controlada por los entes. Listo, muchísimas gracias. Dentro de este artículo séptimo se menciona el aspecto o más bien los conceptos de la DIAN. Mire que cada vez que el país regula las normas, entonces tienen en cuenta lo que piensa la DIAN con respecto a las normas. ¿Por qué? Pues por el tema de los tributos que tenemos en nuestro país. Entonces, si la DIAN emite también recomendaciones o emite conceptos, entonces en el proceso pues de sujetarse a la regulación y de hacer los respectivos ajustes que corresponda, ellos tienen en cuenta fundamentos que se expresen desde el punto de vista tributario. Entonces la DIAN tiene una fuerte injerencia también en las normas internacionales. No quiere decir que las normas tributarias afecten o más bien regulen a las NIF, no, ya sabemos que hay una independencia, aparte las normas tributarias y aparte las normas internacionales, pero independientemente de eso, siempre se escucha a los diferentes actores que tenemos en representación. Entonces, en el caso de la DIAN, pues ellos exponen algunos factores y exponen algunos elementos que se deben tener en cuenta en el momento de la regulación de las NIF. Recordemos que en Colombia existe es armonización, entonces las normas que se aplican en nuestro país están adaptadas en parte al contexto colombiano. ¿Listo? Entonces, es un proceso en el cual el Consejo Técnico de la Contaduría Pública muestra cuáles son los proyectos de norma, se reciben comentarios, ¿sí? Se reciben comentarios frente a alguna modificación que se realice en las normas internacionales, se escucha lo que diga la DIAN, lo que digan las otras entidades, lo que diga el Departamento Nacional de Planeación, lo que diga el Ministerio de Hacienda, lo que diga la Dirección del Tesoro Nacional y en sí lo que diga también, por ejemplo, el DANE, lo que diga el Banco de la República. En sí, se escucha y se reciben conceptos también de universidades, ¿sí? Y una vez que se atiendan todas las recomendaciones, se hacen los análisis y una vez que se reciben y se consolidan todos los fundamentos, entonces ya se realiza lo que es la divulgación. Sí, así es como se maneja el tema de la regulación. El Consejo Técnico lo que hace es presentar digámoslo así, como el borrador, se recibe todas las recomendaciones, todos los conceptos, todas las sugerencias, se consolida todo eso, se hace un análisis y con base en todo eso, entonces sale un texto definitivo y una vez que sale el texto definitivo, ya se procede a divulgar ampliamente la nueva norma que haya salido o los nuevos ajustes que se hayan dado y adicionalmente
se hace algo que se llama el fundamento de las conclusiones. ¿Qué es eso? Es como un documento que nos indica el por qué en Colombia la NIF se aplica de la manera en que se aplica acá. ¿Sí? Entonces, es que la NIF habla sobre arrendamientos. Entonces, en Colombia los arrendamientos funcionan así, así, así. Y entonces, al final dice, y el fundamento de la conclusión es el siguiente. En Colombia, la NIF tal de arrendamientos se aplica así por esto, por esto, por esto y por esto, y porque el contexto en Colombia funciona de tal y tal y tal manera, porque la costumbre mercantil funciona así, 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 y adicionalmente porque en Colombia el mercado está regulado desde este y de este y de esta manera, y no como en Estados Unidos que funciona de esta otra. ¿Listo? Entonces, ese fundamento siempre va a aparecer generalmente al final pues de la norma. Este artículo séptimo también menciona que va a haber una reglamentación o que más bien hay una coordinación más bien entre entidades. Entonces, ¿cómo así? Pues que aquí tenemos la Contaduría, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tenemos el Consejo Técnico. Entonces, entre ellos coordinan. No puede decir el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, mire, yo voy a sacar, como yo estoy encargado de regular contabilidad de aseguramiento y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también, entonces yo hablo de unas cosas en contabilidad y no me hablo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sino que yo saco unos conceptos. Después el Ministerio de Comercio saca otro concepto que contradice al Ministerio de Hacienda. No, debe haber siempre una coordinación entre entidades del Estado. ¿Listo? Entonces, estas entidades como tal deben coordinar y de hecho sacan a veces, por ejemplo, circulares conjuntas, documentos en conjunto, donde se llegan a unos acuerdos frente a la implementación de ciertos conceptos. ¿Listo? Y adicionalmente, pues dentro de la regulación, pues trata siempre de tomarse las buenas prácticas que se aplican en los demás países y los que se aplican al interior de nuestro país, pues para regular y para que sea de obligatorio cumplimiento en nuestro país. ¿Listo? Sigamos con el artículo 8 a cargo de Ángela Vanessa. Hola, profe. Bueno, el artículo 8, como usted estaba mencionando, es el que habla de los criterios de los cuales debe sujetarse el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Es decir, quiere decir que todos tienen que actuar en conjunto para poder, o sea, poner un proyecto o poner una norma como tal, tiene que estar tiene que tener el conocimiento la Hacienda, los ministerios de Hacienda, el crédito público y el comercio, industria y turismo, para que ellos tengan pues como los conocimientos y de en qué tiempo se van a aplicar, cómo se van a establecer y qué, pues como qué presupuesto se van a llevar. Para eso ellos tienen como una norma establecida de que cada 6 meses se tienen que reunir una vez cada 6 meses para evaluar, mirar cuáles son las normas que ya están sujetas y cuáles son las que se van a proponer y de qué manera se van a empezar a actualizar. Entonces, de esta manera, pues el consejo y todos saben lo mismo y pues trabajan en pro a un solo, pues como a un solo punto, o sea, no, uno no dice una cosa, el otro dice la otra, sino que pues eso más que todo es como, pues, como lo que habla el artículo, cómo tienen que estar las normas, en qué tiempo se tienen que establecer, qué presupuesto se van a utilizar, si es el presupuesto, por ejemplo, se van a gastar 1.000 millones, que sean los 1.000 millones, que no vayan a después a decir, no, es que faltó más plata. Entonces ellos son los que se encargan, o sea, ese artículo es el que se encarga como de supervisar que todo se esté cumpliendo. Listo, muy bien, excelente. Eso es lo que habla el artículo 8 de la ley 1314. Sí, tienen un programa, un plan de trabajo, analizan los estándares, indican cuáles son los más convenientes para Colombia, atienden diferencias que hayan entre empresas, ¿sí? Adicionalmente, pues tienen que trabajar en conjunto con las otras entidades del Estado. Si hay otra entidad del Estado que hizo, por ejemplo, un estudio previo antes de y que sirva de insumo
para el Consejo Técnico. Entonces, se toma el estudio que haya realizado la otra entidad pública y con base en eso pues van tomando decisiones y no buscan pues duplicar las actividades, ¿sí? Miren que el Consejo Técnico de la Contaduría tiene esa labor, digámoslo así, de prácticamente de elaborar todos los documentos que regulan la parte contable en nuestro país. Entonces tendrá que recibir los conceptos, como lo mencionábamos ahorita desde el artículo 7º, todos los conceptos de las universidades, de las otras entidades públicas, de la DIAN, del DANE y de todas las demás que tengan alguna incidencia en las normas. Y adicionalmente, pues el Consejo Técnico tendrá un presupuesto como entidad y con base en ese presupuesto que tiene para su funcionamiento, pues tendrá que enviar personas pues para que participen en los diferentes eventos a nivel internacional, que se sigan informando acerca de las normas internacionales, que las conozcan, que formen parte de las mesas de trabajo de las NIF a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, de todo esto habla este artículo 8º. Recordemos, Consejo Técnico de la Contaduría va a ser la entidad asesora de todas, digámoslo así, de todas las empresas del país en el tema de las normas internacionales. ¿Listo? Entonces, artículo 8º, muy claro. Seguimos con artículo 9º. Escuchamos entonces a Yamilet. Profe, el artículo 9 habla de la autoridad disciplinaria, que la Junta Central de Contadores y la Administración Especial, creo que es, ellos van a seguir regulando la profesión contable, sí, incluyendo pues a los contadores públicos que por mera liberalidad lo ejerzcan para que regulan que ellos sí estén cumpliendo con todas sus funciones, ¿sí? Y con todas sus actividades que están reglamentadas, ¿cierto? También ellos pueden aplicar sanciones si ven que se están incurriendo fallas en las normas, faltas, entonces pueden aplicar las sanciones y pueden pedir pues como soportes y testimonio a las empresas, me imagino, para poder aplicar ese tipo de sanciones. Listo, muy bien. Artículo 9 es la autoridad disciplinaria. Entonces, se ratifica una vez más como autoridad disciplinaria a la Junta Central de Contadores. Entonces, cada vez que nosotros como contadores infringamos las normas, entonces a nosotros nos denuncian ante la Junta Central de Contadores y ellos son los que nos sancionan en nuestro actuar como profesionales. Ellos van a ser los que determinan qué tipo de sanción se le impone a un contador. Entonces, que se le va a suspender su tarjeta profesional un mes, o se le va a suspender 6 meses, o que le van a cancelar la matrícula como contador, ¿sí? Le van a cancelar su tarjeta profesional. Todas este tipo de decisiones la tomará la Junta Central de Contadores. Ahora, eso no es que la Junta Central llegue y le diga, ay, mire, usted, señor contador, a partir del mes de noviembre tiene una suspensión de su tarjeta profesional. No, no, eso no es así. A usted le realizan un proceso como un juicio, ¿sí? Y allí usted tiene derecho a que se le lleve un debido proceso. Entonces, usted tendrá que mostrar y tiene que evidenciar pues que lo que están diciendo no es, no es así, o, em, o en últimas pues aceptar los cargos que se le imputen, pero usted tiene el derecho a su legítima defensa, a contrarrestar todo aquello sobre lo cual a usted lo estén acusando. ¿Listo? Entonces la Junta Central de Contadores se ratifica también a través de la Ley 1314 del 2009. Es la entidad, es la que funge como autoridad disciplinaria. ¿Listo? Entonces, si ustedes cometen alguna infracción
o algo, si ustedes los denuncian, pues los denunciarán también a la Junta Central de Contadores, que son los que van a regular disciplinariamente la profesión, son los que los van a juzgar, digámoslo así, en el ejercicio de la profesión contable. ¿Listo? Profe, pueden hacer una consulta ahí. Sí, dígame. Y cuando es el revisor fiscal, pues en lo que yo he visto en las clases, que lo elige es la asamblea, pero también el que lo va a penalizar es la junta o la Sí. asamblea. En el caso de un No, revisor fiscal. apenas es nombrado el revisor fiscal, obviamente la asamblea lo denunciará, le hará el proceso y demás, pero ellos le copian a la Junta Central de Contadores para que la Junta Central de Contadores también le lleve a cabo su proceso interno y pues le dé las sanciones a que haya lugar. ¿Sí? Entonces, el que nos regula a nosotros como contadores, desde el punto de vista disciplinario, es la Junta Central de Contadores. Si usted es revisor fiscal, pues obviamente en la entidad en la cual está, le harán sus debidos procesos, pero le copian y le trasladarán también a la Junta Central de Contadores para que le hagan un proceso de suspensión o de cancelación de su matrícula profesional o para que le dejen los antecedentes al contador. Listo, recordemos que para ejercer como revisores fiscales tenemos que ser obligatoriamente contadores. Entonces, tendrá sanciones al interior de la organización y enviarán el proceso también a la Junta Central de Contadores para que penalicen, o no más no para que penalicen, para que disciplinen, digámoslo así, al contador que ejerce como revisor fiscal de la entidad X. ¿Sí me hice entender o no? Sí, profesor, está muy bien, gracias. Listo. Listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes adicionales? Bien, entonces sigamos con artículo número 10. Escuchamos a Claudia Jimena. Profe, en el artículo 10 se dice que ese artículo son las autoridades de supervisión, que son las que se encargan de vigilar y de que los entes económicos bajo la inspección y el control, igual que expedir normas técnicas especiales, interpretaciones en materia de salubridad. Tiene un parágrafo que dice que las facultades señaladas en este presente artículo no podrán ser ejercidas por la Superintendencia Financiera de Colombia respecto de emisores de valores especial. Es decir, que ellos son autoridades de supervisión para vigilar y para expedir, pero hay una parte que es la que no puede ser ejercida, que es la que se dice que no es por la superintendencia. ¿Aló? Profe. Profe. Aló. ¿Sí me escuchan ahí? Aló. Ahora sí. Profe, Ya. le quería decir, es que necesito viajar porque yo vivo en Tebaida, entonces voy a arrancar. Entonces en el artículo 15 no los puedo hablar porque voy manejando. Los voy a escuchar, pero no los puedo explicar ese Bueno. artículo tarde. Listo, ¿Listo? listo. No, tranquila, no hay problema. Profe, gracias. Listo. Bueno, entonces en este artículo 10, entonces hablamos acerca de las autoridades de supervisión. Y dentro de estas autoridades de supervisión, entonces todo lo que tenga que ver con la expedición de normas, supervisión a las entidades y demás, van a estar reguladas con esta ley 1314 del 2009. Pero hay que tener presente que para lo que sean entidades, como por ejemplo las entidades del sector financiero, ellas van a ser reguladas por la superintendencia financiera. Sí, acá se hace como la desagregación, se separa este rol. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia este artículo 10, que es muy concreto, muy cortico. ¿Listo? Veamos también artículo 11.
Artículo 11 a cargo de Jimena. Profe, listo. Este artículo habla del funcionamiento de la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría, que ellos son los que garantizan las adecuadas funciones contables. Entonces, que también aquí dice que cómo se financia la Junta Central de Contadores, o sea, de sus recursos, de dónde salen, que salen de los cobros que hacen a la inscripción profesional de los contadores, las entidades que prestan servicio al público en general, propios de las ciencias contables como profesión liberal, y la expedición de tarjetas y registros profesionales y certificados de antecedentes de las publicaciones y exámenes periciales. Que los recursos del Consejo Técnico de la Contaduría vienen del presupuesto nacional, de administrar y ejecutar por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a partir del 1 de enero del 2010, dice acá. Más que todo es como desde lo que habla este artículo, profe, como de cómo Listo, se financia estos dos entes. listo, muchas gracias. Entonces tenemos que en esta ley 1314 se habla de estas dos entidades que son la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico. Los que de pronto no sabían, la Junta Central de Contadores es la que expide las tarjetas profesionales. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se gradúen ahorita como contadores, ustedes tienen que ingresar a la página de la Junta Central de Contadores, averiguar cuáles son los requisitos que están exigiendo para que ustedes puedan obtener su tarjeta profesional. Cuando ustedes ejercen, ustedes deben firmar con ese número de la tarjeta profesional. Entonces, todo documento que ustedes expidan como contadores tendrá que ir con su registro o con el registro de su matrícula como contadores públicos. Entonces, la Junta Central de Contadores, el presupuesto con el cual funciona, pues proviene de las matrículas de los contadores públicos, de las expediciones de las tarjetas profesionales. Entonces usted se graduó como contador, ya tiene la experiencia, cumple los requisitos que le pide la Junta Central, entonces usted va y paga lo que valga la tarjeta profesional y con esos recursos es que funciona la Junta Central de Contadores. ¿Listo? Y los servicios que proporcione pues, la Junta Central de Contadores, todos los que paguemos por esos recursos, entonces esos ingresos serán para la Junta Central de Contadores y con eso es que ellos funcionarán. ¿Listo? Por eso se llama que recursos propios, es decir, ellos funcionan con los ingresos que recaudan por la expedición de los diferentes trámites que ellos dan. ¿Listo? Entonces, la Junta Central de Contadores expide las tarjetas profesionales, expide los certificados de antecedentes y adicionalmente, pues hace todos los procesos de sanciones disciplinarias para los contadores del país. El Consejo Técnico de la Contaduría, en cambio, no recibe recursos propios. El Consejo Técnico de la Contaduría funciona como una dependencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o más bien como una dependencia, no como una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y entonces lo que se hace es que con el presupuesto que se aprueba para la nación, de allí se designan unos recursos para que el Consejo Técnico de la Contaduría funcione. Entonces, ellos no recaudan por otros conceptos, sino que el presupuesto de la nación incluye unas partidas para que funcione el Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces, cada año se aprueba por allá entre noviembre y diciembre, se aprueba el presupuesto público para todas las entidades de gobierno. ¿Sí? Y entonces dentro de esas entidades va a aparecer el Consejo Técnico de la Contaduría y ellos funcionarán con esos recursos del presupuesto general de la nación.
¿Listo? Entonces, en eso consiste este artículo 11, muy concreto, que habla acerca de los recursos, tanto para la Junta Central de Contadores como para el Consejo Técnico de la Contaduría. Hablemos de artículo 12, Claudia Patricia. Sí, profe, pues el artículo 12 es cortico y es habla que es que la coordinación entre entidades públicas y pues dice que las diferentes autoridades con competencia sobre entidades privadas y públicas debe pues garantizar que las normas de contabilidad, las de información financiera y el aseguramiento de la información de quienes participen en el mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y comparables. Y pues dice también que pues las autoridades de regulación y de supervisión son las que coordinan el ejercicio de las funciones. Y ya ese artículo es cortico, profe. Sí, ese es de los más corticos que hay dentro de la norma y pues lo que se busca es eso, que siempre las entidades públicas coordinen para que el sector en el cual, o más bien para que el sector que ellos están regulando, pues tengan prácticas que sean homogéneas, que se puedan comparar entre ellos y que sean consistentes. ¿Listo? Entonces, lo que hemos venido hablando, que ninguna entidad expida unas cosas que sean contrarias a los que mencione otro ente público o que un ministerio diga unas cosas y se contradiga con respecto a lo que diga otro ministerio. No, debe haber primero una coordinación previa para que todos vayan encaminados hacia un mismo fin. Listo, sigamos con Ángela Vanessa, artículo 13. Profe, bueno, pues este artículo la verdad casi no lo entendí. Lo único que dice es que, pues, o sea, están hablando como que él resuelva, creo yo, ¿no? Que ellos Sí. se debe publicar a partir del 1 de 2010, enero de 2010, perdón, que tienen 6 meses siguientes a la fecha de esta publicación, pues como para aplicar pues todas las normas que están pues como dentro del decreto y que tienen para la aplicación, o sea, como para empezar a ejecutar los 24 meses siguientes a la publicación como de la norma. Y pues mientras tanto, pues se puede seguir llevando como que la contabilidad normal hasta que pues no salga una ley que lo modifique, lo reemplace o lo elimine. Eso pues más que todo es como lo que dice eso. Listo, muy bien. Eso es, cuando salió la ley 1314, se dio un plazo de 2 años. ¿Sí? Entonces, por eso la ley salió en 2009, la ley 1314 sale en 2009, empieza a regir a partir del 2010 y allí se plasman 2 años para que el país se prepare. ¿Sí? Para que se prepare para la implementación de las normas. De hecho, ayer cuando veíamos el contexto nacional, veíamos que el Consejo Técnico de la Contaduría sacó apenas el direccionamiento estratégico en el año 2012. Es decir, todo desde 2010 hasta 2012 fue una preparación para que el Consejo Técnico de la Contaduría dijera, listo, ya hay que empezar en 2012 a aplicar las normas o a iniciar el proceso de convergencia. Entonces vamos a establecer las etapas y se va a desarrollar así, así, así y de esta manera. Listo, obviamente pues fue cuando salió, ya en estos momentos pues esa etapa ya se superó, pero así fue como ocurrió a partir de la ley 1314. Artículo 14, Yamilet. Bueno, profe, el artículo 14, pues también como enredadito, pero dice que entra en vigencia la norma legal de contabilidad e información financiera expedida por el Ministerio de Hacienda. Entonces dice que entra a regir a partir del 1 de enero del segundo año que sale, pero que a no ser que se aplace y que si ese aplazamiento es menor, se debe coger el último año a diciembre 31 como había quedado en la norma. Eso pues como que lo que comprendí de ese pedazo. Listo, entonces la entrada en vigencia de la ley 1314 daba un plazo de 2 años, ¿cierto? Salvo que se diera un plazo adicional. La verdad es que cuando se cumplieron los 2 años, se tuvo que dar un plazo adicional porque a pesar de que habían transcurrido esos 24 meses, el país todavía le faltaba tiempo para que se preparara y tuvieron que prorrogar
un tiempo adicional, creo que fueron 6 meses más que se dieron para apenas iniciar todo el proceso como tal de inicio de la implementación. Entonces, a eso hace referencia este artículo, y es que entraba en vigencia 2 años después de que se firmaba la ley, y que en caso de que se regulara, pues que se ampliara el plazo, pues que el nuevo plazo iba a ser el que se estableciera a futuro. Entonces, la verdad fue que cuando transcurrieron los 2 años, aún así el país todavía seguía un poco crudo con el tema de las normas, y tuvieron que dar un plazo adicional de 6 meses más para que ya se empezara en definitiva con la implementación de estas normas. Listo. Hablemos del artículo 15. Pues Claudia ya en estos momentos va rumbo va manejando, entonces les voy a hablar del artículo 15. Habla de que la aplicación de la ley 1314 afecta inclusive al Código de Comercio. Entonces tiene alguna afectación sobre el Código de Comercio que tenemos en el país. ¿Listo? Entonces la ley 1314, digámoslo así, permea el Código de Comercio como tal. Entonces es como una extensión adicional que generó la ley 1314 del 2009. Y se menciona también el artículo 16, que fue un artículo transitorio que hablaba acerca de la aplicación voluntaria. ¿Y qué era la aplicación voluntaria? Pues miremos que la ley 1314 en el 2009 dio un plazo de 2 años, ¿sí? Para que se iniciara todo el proceso de pasarse a las normas internacionales y demás. Pero entonces, con ese artículo 16, le abrió la puerta a las empresas para que si querían aplicar las normas internacionales, pues lo podrían aplicar sin necesidad de esperar los 2 años, sino que si lo querían aplicar de una vez, pues que lo aplicaran. Y eso sí, tenía que llevarse el paralelo, es decir, podían aplicar normas internacionales, pero tenían que hacer lo siguiente: aplicar una contabilidad con normas internacionales y otra contabilidad con la norma nacional. ¿Sí? O sea, llevar el paralelo de la información, ¿sí? Hasta que ya entrara ya en vigencia plena la implementación de las normas. ¿Listo? Eso fue lo que mencioné, ese artículo 16 de la ley 1314 del año 2009. ¿Listo? Entonces, básicamente hemos conocido la norma, ya sabemos en qué se basó, para qué es que sirve eso, qué es lo que se reguló a través de la ley 1314 del año 2009. Miren que hicimos un ejercicio de leernos toda una norma completa en este ratico, y adicionalmente a esto hemos conocido en detalle de qué se trató esta ley. ¿Listo? Entonces, no sé si aprendieron algo en la clase de hoy. Si sienten que efectivamente esto Claro. les sirvió a ustedes para conocer este proyecto que fue tan representativo para nosotros en el país. Listo, cuéntenme qué entendieron, qué aprendieron. Antes de que nos vayamos, nos queda 1 minuto, nos quedan 2 minutos, 2 minutos de clase de hoy. Profe, Sí. no, pues la Pues, verdad, como el conocimiento de la aplicación de cómo se regulan las normas, bajo qué parámetros, cómo funciona acá en Colombia las normas me imagino eso o sea, acá en Colombia cómo se manejan. Le queda uno de cada artículo, no pues completo porque uno nunca se lo va a aprender, sino que sí, como de cada cosa, le queda un concepto de cada artículo. Sí, miren que hemos hecho el ejercicio de no solo leer las normas, porque uno normalmente lo que hace es que lee todo eso a la carrera, a ver en qué es que consiste y ya. Pero no, mire que
conocimos hoy a profundidad cuál fue el objeto, conocimos qué pasaba con los contadores, que existen unas autoridades, que existen unas entidades que regulan, que existen unos conceptos, que existe unas entidades de auditoría, conocimos algo con respecto a contabilidad pública, conocimos qué hace la Contaduría General de la Nación, conocimos qué hace el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio y Industria y Turismo, y conocimos acerca del Consejo Técnico. Todo este tipo de entidades tenemos que irlas siguiendo, tenemos que seguirnos enterando, tenemos que seguir conociendo, porque permean siempre en nuestra profesión y van a estar siempre muy relacionadas con todo lo que nosotros ejercemos. Les agradezco haber estado en esta clase el día de hoy. Les agradezco que me hayan soportado este